Muy buenos días. J.A. del Río agradece su participación en este webinar, Nuevos requisitos en la facturación y manifestación de valor en comercio exterior. Es un placer presentar a nuestros expertos en el tema, quienes desarrollarán el mismo durante esta transmisión. Sean bienvenidos Antonio Ávila, quien es director de Comercio Exterior, se graduó de la Universidad de Guadalajara con una licenciatura en Negocios Internacionales y tiene una licenciatura en Derecho. También cuenta con un MBA del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y estudios especializados en las universidades de Rutgers y Yale. A las credenciales de Antonio Ávila se suma su experiencia como líder de implementación de ISO 28000, líder de auditoría en ISO 37001 y sus certificaciones en ISO 19600, continuidad de negocios, e ISO 31000 en riesgos. Con más de 20 años de experiencia en comercio exterior, ha apoyado empresas internacionales como IBM, HP, Flextronics, Sanmina, Jabil, Michelin, entre otras. También ha sido conferencista y capacitador en temas de comercio exterior a nivel nacional. También nos acompaña Francisco Martínez, supervisor fiscal en Guanajuato, quien es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara, cuenta con un diplomado fiscal por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, AC, y ha sido expositor de diversos cursos relacionados con temas fiscales. Francisco tiene una amplia experiencia con empresas extranjeras pertenecientes a diversas industrias, entre las que destacan empresas maquiladoras IMEX, desarrollo de software y tecnología, constructoras y empresas relacionadas con el sector automotriz. Antes de ceder la palabra a nuestros expositores, los invitamos a enviarnos sus preguntas a través del chat, las cuales serán contestadas al finalizar el webinar, en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Sean bienvenidos, Francisco y Antonio. Entonces, el día de hoy les vamos a compartir los siguientes temas. Vamos a iniciar con el análisis de la regla 151, la cual tuvo una modificación en las últimas publicaciones, para conocer cómo quedan nuestras obligaciones referente al tema de manifestación de valor en la aduana. El segundo de los puntos que estaremos analizando es referente al complemento de CFDI en la carta aporte. Sabemos que hay algunas dudas en su utilización, así es que los vamos a comentar por medio de nuestro colega contador Francisco. Asimismo, Francisco nos estará comentando el punto número 3, que es referente al IVA en la enajenación de mercancías en el extranjero, una modificación que se tuvo en la regla 525 de comercio exterior. Vamos a analizar las implicaciones que tiene. En un cuarto punto, el cual estaremos analizando las principales reglas en materia de comercio exterior, publicadas en la quinta y sexta resolución. Asimismo, vamos a analizar la última publicación, que fue el día 11, hace apenas 5 días, ver precisamente estos cambios que la autoridad está considerando para que empecemos nosotros a aplicarlos. Y obviamente estaremos cerrando con algunos puntos que son interesantes en materia de auditoría. Esto es, que nosotros tenemos que considerar como empresas para efecto de conocer cuál es la tendencia de fiscalización de la autoridad en materia de comercio exterior y obviamente aplicar ciertos controles para mitigar el riesgo en nuestros procesos del día a día. Así es que, pues bueno, vamos a iniciar con el primero de los puntos. Así es que si me apoyas con la siguiente lámina. Muchísimas gracias, Dulce. Vamos a conocer cuáles fueron las últimas publicaciones relevantes en materia de comercio exterior, de las cuales estaremos analizando, ¿no? Quiero que nos posicionemos precisamente en las versiones anticipadas. Como ustedes pueden ver en la lámina del lado derecho, encontramos precisamente la parte de estas versiones anticipadas. Voy a aquí hacer unos señalamientos para que me vayan siguiendo. Sobre la quinta, la quinta resolución, ya la autoridad nos había dado un previo que venía una quinta versión anticipada el 26 de marzo, ¿sí?
pero la que efectivamente tuvo ya la sustancia interesante o la que tuvo el cambio, fue la segunda versión anticipada que vemos que fue precisamente el 21 de mayo. O sea, si ustedes ven la publicación de la versión anticipada, hay que recordar que nosotros podemos ver en el portal del SAT, y es muy recomendable que lo vean en el día a día, cuando lleguemos realmente a iniciar nuestras labores, que veamos precisamente, aparte del Diario Oficial de la Federación, que podamos entrar a la página del SAT, y dentro de la página del SAT encontramos un apartado de normatividad. Dentro del apartado de normatividad vamos a estar encontrando las versiones anticipadas. Así es que si ustedes ven de la publicación de la quinta resolución, vemos que se publicó el 21 de mayo, o sea, ya nos enteramos cómo venía el texto, y ya en el Diario Oficial de la Federación, como podemos ver, el día 27 de mayo es cuando precisamente se publica. Entonces, nos dieron prácticamente poco menos de una semana para conocer o advertirnos lo que venía precisamente ya en la publicación, lo cual es importante. ¿Por qué? Porque recordemos que muchas de las publicaciones entran en vigor al día siguiente de su publicación. Sabemos que algunas de los puntos que vamos a ver no son así, pero si es que fuera el supuesto, por eso es importante que nosotros busquemos las versiones anticipadas para ir un paso adelante en el sentido de saber qué es lo que viene, ¿sí? Y no esperar precisamente la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es que, bueno, ese es un tip, una recomendación que es necesario considerar. Si vemos, no tuvimos una versión anticipada de la sexta resolución, así es que nos llegó de golpe, entre comillas, porque, como vamos a ver más adelante, la sexta resolución nos actualiza sobre el tratamiento en materia de tratados de libre comercio con el Reino Unido. Así es que, como parte del Brexit, la salida, etcétera, los nuevos documentos que se tienen de este acuerdo, así es que, pues bueno, es parte de esta sexta resolución. Y en esta séptima resolución podemos ver que también nos dieron una semana. Quiero que vean la tendencia por parte de la autoridad. Nos avisa una semana antes en la versión anticipada, y una semana después ya contamos con lo que viene siendo la publicación en el diario. Entonces, pues bueno, es parte de conocer cómo funciona la autoridad. Tenemos una versión anticipada, posteriormente tenemos nuevamente ya la publicación en diario. Hay que recordar que las versiones anticipadas no nos pueden generar obligaciones, ¿sí? Así es que en este sentido, nosotros tenemos que considerar este punto como tal. Y también que, pues obviamente es una antesala de las obligaciones que nos están advirtiendo que vamos a tener que cumplir. Vamos a analizar las bases jurídicas que tenemos que conocer para efecto de la aplicación de la manifestación de valor en aduana. ¿Sí? Hay que recordar que con esta quinta publicación de las reglas se genera un nuevo texto precisamente sobre la manifestación de valor. Y como parte de este documento, la manifestación de valor, pues es importante saber qué obligaciones están alrededor de esta publicación. La primera de los puntos a considerar es el artículo 59 de la ley aduanera. ¿Cuál es o cómo es el procedimiento para efecto de la manifestación de valor? ¿Sí? Para que no nos sorprendamos. ¿Sí? Nosotros, ya sea que quienes introducimos las mercancías al territorio nacional, que en este caso la regla 151 que vamos a ver más adelante nos especifica que es exclusiva para efecto de las importaciones. Entonces, desde ahí hay que dejar en claro que la regla 151 es para efecto de las importaciones. Asimismo, ¿qué requisitos se generan en esta manifestación de valor? Pues bueno, ya sea a la agencia aduanal o sea al agente aduanal, nosotros como introductores de las mercancías a territorio nacional
estamos obligados por ley, no es un tema de regla que esté cambiando, la ley no ha cambiado, aquí aparece precisamente muy claro, entregar al agente aduanal, ¿sí?, que promueva el despacho una manifestación bajo protesta de decir verdad, con los elementos que permitan determinar el valor en aduanas. Entonces, aquí es donde vemos el razonamiento del por qué necesitamos precisamente una manifestación de valor. ¿Para qué? Para que se le pueda permitir a la autoridad el conocer cómo nosotros determinamos el valor en aduana de las mercancías. Así es que menciona de manera muy específica el importador, ¿sí?, debe de obtener la información y documentación necesaria para comprobar el valor declarado. Entonces, aquí nos aparece medios de prueba necesarios. Entonces, no es que nos genere esta nueva regla o esta modificación a la regla de nuevas obligaciones, sino que ya viene en ley el que nosotros tenemos que entregar información de prueba respecto a la manifestación de valor, respecto al valor en aduanas. ¿Ok? Y aquí menciona un dato muy interesante. Cuando las autoridades lo requieran, recordemos que la autoridad solamente tiene 5 años para efectos de fiscalización, entonces si bien es cierto es cuando lo requieran, pero siempre y cuando estén dentro de los tiempos legales. Estamos hablando de estos 5 años donde la autoridad puede actuar. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente, por favor. Conociendo estas obligaciones del artículo 59, vamos a acotarnos al reglamento de la ley aduanera. Dentro del reglamento de la ley aduanera, ¿sí?, aquí encontramos el artículo 220 y nos especifica que como parte de la manifestación de valor de las mercancías, es obligación del agente aduanal el conservar los documentos a que se refiere el artículo 81 del reglamento. Recordemos que el artículo 81 del reglamento, si bien es cierto, no está al día de hoy en vigor, hay que recordar que en el año 2015 se publicó precisamente el reglamento de la ley aduanera y desde entonces no ha entrado en vigor este artículo 81 del reglamento, pero está considerado que entre en vigor en el momento en que nosotros ya podamos utilizar la manifestación de valor electrónica, ¿sí? Así es que van acompañados la entrada en vigor de la nueva manifestación junto con la entrada en vigor del reglamento. Así es que es lo que esperamos. Algunas empresas ya han trabajado precisamente en contar con los documentos que establece el artículo 81 del reglamento. Es importante considerar que aun y cuando estos documentos del artículo 81 no están en vigor o no ha entrado en vigor este artículo 81 del reglamento, si ustedes, regresamos a la lámina anterior, si me lo permites, Dulce, en la lámina anterior queda especificado precisamente la parte de que la autoridad nos puede solicitar, ¿sí?, documentación de prueba. Entonces, algunos dicen, no, pues a mí me vale el artículo 81. Pues sí, te puede valer porque de manera textual la autoridad todavía no ha hecho que entre en vigor el artículo 81 del reglamento. Sin embargo, la autoridad en cualquier momento puede requerirnos la misma documentación que nos puso en el artículo 81 del reglamento. Y así sucede en las auditorías. Cuando la autoridad quiere revisar la valoración aduanera, ¿sí?, en importación, nos solicita esos documentos y más. Así es que no nos debe de sorprender ni tampoco tenemos que relajarnos en el sentido de que tal vez todavía no entre en vigor el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, pero sí tenemos que saber que estos documentos nosotros tenemos que cumplirlos en caso de que la autoridad nos los requiera al día de hoy. Es que nos regresamos a la lámina más adelante, por favor. Excelente. ¿Cuáles son los documentos que debemos de acompañar o que debemos de anexar a la manifestación de valor? ¿Sí? Reitero y voy a ser muy repetitivo, pero parece ser necesario el dejarlo en claro.
estos documentos los puede solicitar en alguna auditoría, ¿sí? En algún requerimiento de la autoridad. Con esta nueva manifestación van a ser sí o sí obligados como parte del expediente de la manifestación de valor. Hay que dejarlo muy en claro. Con la modificación van a ser parte obligatoria del expediente de la manifestación de valor. ¿Ok? Entonces, ¿qué documentos nosotros debemos de contar? Ok, la factura comercial como punto 1. Como punto 2, podemos contar con el conocimiento de embarque, dependiendo de si es vía aérea, marítima, terrestre, ¿sí? Documentos de transporte, la lista de empaque, documentación que compruebe el origen y procedencia de la mercancía, ¿ok? Garantías en caso de que estemos aplicando garantías, ¿sí? Por ejemplo, en temas de precios estimados, alguna garantía, tenemos que ponerlo. Asimismo, el pago de las mercancías, ojo, pago de las mercancías, ¿qué significa? Lo que transferimos a nuestro proveedor, ¿sí? Ese pago que le hicimos debemos de contar como parte anexa a la manifestación de valor. Asimismo, el seguro que contratamos y o gastos que vayan derivados de la propia operación. Un tema que ha sido muy controversial es la parte de los contratos. Los contratos, recordemos, en ocasiones las empresas no cuentan con contratos, pero pueden contar, por ejemplo, con una orden de compra, ¿sí? Que obviamente relaciona la voluntad de las partes respecto a un producto, un valor que están acordando entre ellas, así es que podemos considerarlo como parte precisamente de los acuerdos, de un acuerdo de voluntades se considera un contrato. Entonces es importante que consideremos que los contratos están regulados mediante el Código Civil, ahí nos establece precisamente las consideraciones respecto de los contratos. Así es que, pues bueno, si tenemos este contrato, esta orden de compra, pues tenemos que anexarlo como parte del expediente. Los incrementables, hay que recordar que los incrementables son los fletes que tuvimos de punto, desde el punto del proveedor hacia con nosotros, hacia México. ¿Sí? Cualquier gasto que sea generado como incrementable, pues bueno, tenemos que soportarlo, ¿sí? Y cualquier otra documentación. Entonces, esos son puntos y necesarios que consideremos, tanto la parte, comentábamos, desde la factura como punto 1 hasta el punto 9 como documentación de la propia operación. Si ustedes se dan cuenta, son documentos de soporte respecto al valor, que es lo que busca la autoridad, que sustentemos el valor en aduanas que estemos declarando. Asimismo, el agente aduanal tiene que tener precisamente como parte anexa, ¿sí? Aquí viene esa obligación del agente aduanal y conservar estos documentos. Así es que aquí hay un tema que se ha vuelto también controversial, que es el punto de los contratos. En los contratos, en ocasiones, se tiene información más allá de lo que necesitamos o de lo que necesitaría el propio agente aduanal o algunas otras condicionantes que se negociaron. Pero bueno, es parte precisamente, en el momento al día de hoy, tenemos que estarlos proporcionando. Ok, vamos a analizar estos cambios que hubo en la regla 151. Primero hay que recordar precisamente esta obligación. Ya lo vimos que viene en ley, ya lo vimos que viene en reglamento, no es algo que nos tenga que sorprender los anexos a la manifestación de valor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que menciona? El que introduzca, o sea, nosotros como importadores debemos de proporcionar a la autoridad esta manifestación de valor. Hay que recordar que la manifestación de valor ya se están haciendo pruebas para que sea de manera electrónica. Lo vamos a poder hacer por medio de BUSEM. Más adelante les ponemos la liga y los documentos que ya se tienen al día de hoy como vigentes. ¿Sí? ¿Cuáles son las condicionantes de esta regla 151? Punto muy importante de los cambios que se generaron. La manifestación de valor va a ser por operación. ¿Qué significa? Que ya no tenemos las opciones que anteriormente se tenían, que era una manifestación de valor semestral, una manifestación de valor que pudiera ser por proveedor. La respuesta es no. Por cada operación, por cada importación. O sea que cada vez que nosotros traigamos una mercancía y que cruce la aduana, nosotros deberíamos de contar con una manifestación de valor. Entonces aquí volvemos a una pregunta interesante. Oye, ¿qué sucede con las remesas? ¿Ok? Hay que recordar
que la autoridad no ha aclarado este punto. Sin embargo, si nos damos a la literalidad del texto de la propia regla, ¿qué significaría? Que nosotros deberíamos de contar precisamente con una manifestación por remesa. Sé que suena una locura, lo sabemos. Sin embargo, conforme está la redacción, así sería el supuesto. Algunas cámaras o asociaciones han mostrado su posicionamiento referente a estos puntos para que la autoridad reconsidere el que no sea por operación de comercio exterior. Sin embargo, si se mantiene la regla de esta manera y entra en vigor la regla, porque vamos a ver que esta regla con estos cambios va a entrar en vigor dentro de un plazo posterior, que ahorita lo vamos a comentar, si no hay modificación, va a ser por cada operación. O sea, uno de los puntos que se han venido comentando es qué va a suceder. Los que ya tenemos algo de tiempo en el área, recordemos que en el año 2012 sucedió el tema del ajuste de valor, el tema del COBE, que si estábamos nosotros preparados o no en sistemas junto con la autoridad, pues muchos no están preparados. La propia autoridad desconocemos si tenga la capacidad suficiente como para poder recibir una cantidad impresionante de manifestaciones de valor. Entonces, es un punto trascendente que incluso ustedes deben de considerarlo como una contingencia en caso de que sí entre en vigor. ¿Por qué? Porque podemos tener caídas del ventanilla única y obviamente puede afectar la operación. Así es que hay que considerarlo. Como punto número 2, nos menciona señalar las personas, ya sea el agente o agencia aduanal, que pueden consultar o en su caso descargar. Aquí ya no aparece la opción de que el agente aduanal pueda hacer la manifestación de valor, ¿sí? Sino que solamente puede consultarlo o descargar el formato, porque recordemos que es parte del expediente del agente aduanal. Obviamente, se tiene que declarar como e-document esta manifestación que esté tomando el agente aduanal como ligada o manifestaciones, ojo, manifestaciones, porque puede ser que sean varias manifestaciones de valor, en el pedimento tienen que aparecer ligadas como un e-document. Así es que es un punto interesante. ¿Cuánto tiempo tenemos que resguardar estos documentos? Recordemos que conforme al 30 del código, pues son 5 años fiscales los que tenemos que resguardar tanto el documento como sus anexos. ¿Ok? Es la propia manifestación de valor. Aquí nos establece la regla un supuesto. En caso de no haber señalado al agente aduanal o agencia aduanal como persona autorizada para consultar o descargar la manifestación de valor, ¿sí? Si se nos pasó al llenar la manifestación de valor, ponerlo como autorizado para consulta o descarga, pues bueno, de todos modos, aunque se nos haya pasado, nosotros tenemos que entregarle, ¿sí?, este documento al agente aduanal de manera digital. ¿Qué entendemos por manera digital? Pues obviamente el documento electrónico que se haya generado de la entrega precisamente de subir esta información a ventanilla única. O sea, al descargar el documento de ventanilla única en un PDF, eso estaríamos hablando como un documento digital. Eso sería lo correcto. ¿Ok? Punto número 5. Cuando la información declarada o la documentación anexa al formato haya sido incompleta o con datos inexactos, aquí hay un dato muy interesante. ¿Sí? Incompleto. Vimos los documentos del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Se nos pasó anexarle la orden de compra. ¿Ya lo tenemos incompleto? Sí, ya lo tenemos precisamente incompleto. Entonces, aquí hay un dato interesante. Si está incompleto, si hay datos inexactos, ¿sí?, nosotros vamos a tener precisamente una multa de 2010, que sería la multa sin considerar agravantes, ¿sí?, sin considerar reincidencia, que en todo caso sería la multa más alta, tendríamos que estarlo pagando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un esquema de recaudación lo que está buscando la autoridad. Que bueno, si lo vemos, entre comillas, de manera positiva, la multa que teníamos anteriormente era una multa
y similar a la que teníamos en el COBE, o sea, prácticamente una multa estratosférica que no se compara, 2,000 pesos, pero sigue siendo que la autoridad busca el error, ¿no? Por parte del contribuyente. Entonces, dentro de estos cambios hay que recordar que, bueno, nosotros podemos y tenemos la posibilidad de rectificar, ¿sí? Cuando procede. Pero recordemos que sea que nosotros nos equivocamos o no, vamos a tener que pagar. O sea, si rectificamos o no rectificamos, vamos a tener que pagar la multa. Entonces, ya sea que la autoridad nos detecte o que nosotros rectifiquemos, tenemos que pagar la multa. O sea, esa parte no se nos quita, lamentablemente. ¿Qué sucede, obviamente, con el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, que donde nos habla este artículo sobre que nosotros podemos hacer una rectificación, podemos corregirnos, ¿sí? Bajo la voluntad precisamente de que tenemos ese derecho y que bajo el propio artículo 73 nos da ese beneficio de poder rectificarnos sin que la autoridad nos multara. O sea, es lo que establece, vamos a decir que aterrizando en la redacción del artículo 73. Aquí lo que tenemos que considerar es que la autoridad no está considerando este artículo 73, es una de las posiciones que se está buscando con la autoridad, de que si nosotros estamos rectificando antes de que la autoridad nos detecte, pues que pueda suceder lo del artículo 73. O sea, nosotros podemos corregir sin tener una multa por parte de la autoridad. ¿Ok? Entonces, es un punto a considerar. ¿Sí? También que nosotros tenemos que considerar, pues bueno, algunos otros supuestos. Por ejemplo, no procederá un nuevo formato de la manifestación de valor cuando el semáforo, ¿sí? Termine la práctica del reconocimiento aduanero, ¿sí? Hasta que terminemos el reconocimiento aduanero es cuando pudiéramos utilizar un nuevo formato porque nos equivocamos. Tampoco podemos hacer un nuevo formato mientras estemos en facultades de comprobación, ¿sí? Y nos da algunas excepciones para aquellos que no están obligados, valga la redundancia, para elaborar ni transmitir esta manifestación de valor. Pero si nosotros analizamos los supuestos, que es del A al D, vemos supuestos del artículo precisamente de mercancías que hubieran sido exportadas en manera definitiva y que no hubiesen sido retornadas al territorio nacional dentro de los plazos establecidos, ¿sí? O sea, mercancías que estén regresando del país, o sea, que ya estuvieron previamente en México, ¿sí? Que se retornen mercancías exportadas temporalmente, ¿sí? Estos supuestos o incluso los menajes de casa, las operaciones efectivamente de residentes en el extranjero. Pero si ustedes se dan cuenta que las operaciones normales de un A1, las operaciones de una maquiladora de un IM, aquí no están como, de momento, en este texto, que hasta donde llevamos aquí, no aparecen como ninguna excepción, ni incluso los OEA, pero ahorita vamos a platicar sobre estas siguientes excepciones, ¿no? Podemos avanzar. ¿Qué nosotros tenemos que considerar? Ahorita en una siguiente lámina les voy a comentar, pero les adelanto, ¿quiénes son los únicos que pueden, obviamente, exceptuar, entre comillas, el no estar transmitiendo ni presentando estas manifestaciones de valor? Únicamente, bueno, hay que recordar que son las empresas OEA que sean IMEX, o sea, las importaciones temporales que realicen las empresas OEA son las únicas que de momento no estamos obligadas a elaborar ni transmitir, pero ojo, la autoridad establece, si voy y te visito, me la vas a tener que entregar. En otras palabras, si nos visita la autoridad, aun y cuando seamos OEA con importaciones temporales, nos puede requerir la autoridad el documento, ¿ok? Pero bueno, nosotros tenemos que conocer cómo se encuentra precisamente ya este documento de la manifestación de valor. La autoridad nos estuvo liberando
en la página de Ventanilla Única. No sé si nos puedas ayudar, Dulce. Vamos a entrar a esta liga, la liga de Ventanilla Única, y aquí vamos a encontrar precisamente los manuales de usuario. Un poco más abajo vamos a encontrar precisamente ya aquí la manifestación de valor. No sé si nos puedas ayudar con la opción número 2 del diccionario de datos. Aquí ustedes pueden utilizar o revisar este diccionario de datos. No sé si podamos bajar a la tercera hoja, por favor. Gracias. Aquí podemos ver precisamente la información que la autoridad ya ustedes pueden estar haciendo ejercicios para la transmisión de esta manifestación de valor. Aquí aparecen ciertos campos, cómo se tienen que transmitir, etcétera. Ya están estos manuales. Algunos desarrolladores, tanto de anexos 24 como desarrolladores de softwares que revisan data stage, ya están trabajando en poder generar esta transmisión de manera automatizada vía ventanilla única. Que recordemos que sería un esquema muy similar a como se tiene en COBE, ¿no? Que podemos nosotros utilizar el web service como los COBEs. Aquí sería el mismo supuesto, podemos estar utilizando un tipo web service o podemos estarlo haciendo manual, que obviamente la autoridad ya nos estará dando precisamente los protocolos para poder estar haciendo ya con un detalle más preciso. Al día de hoy, la autoridad, recordemos, que no ha considerado que entra precisamente en vigor esta manifestación de valor. No sé si nos podamos regresar a las láminas, por favor, Dulce. Muy bien. Entonces, aquí encontramos los diferentes textos que ya están publicados. Me gustaría regresarme una lámina más, por favor. Muy bien. Aquí voy a hacer énfasis precisamente sobre el tema de la entrada en vigor, que ese es uno de los puntos que fue interesante. Del lado derecho de la lámina vemos que en los resolutivos del 27 de mayo se establece, ¿sí?, que la regla 151, de la cual estamos hablando, va a entrar en vigor una vez que se dé a conocer el formato de la manifestación de valor. Aún y cuando ya tengamos en ventanilla única que podamos estar haciendo ejercicios, etcétera, para esta transmisión de la manifestación de valor, todavía no está considerado que se va a contar con o que ya se cuenta con un formato como tal para que podamos utilizarlo dentro del portal de ventanilla digital. Por lo tanto, ¿sí?, todavía no se activan estos 90 días posteriores a la publicación. Entonces, estos 90 días, sí es importante considerarlos. ¿Por qué? Porque es el tiempo que nosotros tendríamos para reaccionar en cuanto la autoridad nos diga que ya está listo. Al día de hoy, la autoridad ya lleva varias semanas dando en algunos foros, ya ha estado explicando precisamente el funcionamiento de esta manifestación de valor y estamos ya muy cercanos a que se publique y por lo tanto que estos 90 días empiecen a contar. ¿Ok? Entonces hay que considerarlo este punto. Así es que no sé si podamos avanzar, Dulce, por favor. Muy bien. En las siguientes publicaciones voy a hacer referencia en las siguientes láminas sobre algunas otras excepciones que se tienen a esta manifestación de valor. Así es que continuamos en este lapso mientras vemos las siguientes reglas con mi compañero Francisco, que nos estará explicando sobre esta publicación del complemento de CFDI en la carta aporte. De acuerdo. Vamos a platicar ahorita en las siguientes láminas acerca de los nuevos requisitos que tenemos por un complemento de CFDI que se denomina carta aporte. Y hablamos de algo novedoso exclusivamente por el complemento, porque si recordamos desde el inicio de facturación electrónica o incluso la Secretaría de Comunicaciones y Transporte tiene una definición
en la que te habla de un documento legal con el cual, o bueno, un documento con el cual vas a tener o vas a comprobar la legal estancia, la legal posesión y el traslado de mercancías, que es lo que se denomina carta aporte. Pero recientemente se publica la información relacionada con el complemento. Le podemos dar a la siguiente slide, por favor. ¿Qué es un complemento? Digo, recordemos que existe el comprobante fiscal digital por Internet, o CFDI, como se comenta, pero se le adicionan diferentes complementos. Los complementos son publicados por la autoridad y lo que buscan es que exista mayor información acerca de ciertas transacciones o ciertas operaciones de las cuales la autoridad quiere tener más información, ¿no? En este caso, el complemento de carta aporte te incluye información de la mercancía que estás trasladando, el origen, el destino, si tienes por ahí alguna parada intermedia o destino intermedio, y señala qué tipo de transporte estás usando, ¿no? Porque este complemento o este CFDI con complemento de carta aporte lo va a utilizar pues cualquier persona que quiera trasladar sus mercancías, ¿no? Ya sea por medios propios o a través de un tercero. Y no te hace distinción a un solo tipo de transporte, ¿no? Te habla de que sea por vía terrestre, aérea, marítima, fluvial, en el que tendrás que adicionar este complemento. Y recientemente, o sea, el 1 de mayo, fue cuando la autoridad da a conocer las reglas, los documentos técnicos, las preguntas y respuestas frecuentes, toda la información que necesitan los contribuyentes o las personas que van a estar obligadas a emitir este tipo de comprobantes en su página del SAT, ¿no? O sea, el día 1 de mayo se publica y recordemos que existe una regla miscelánea en la cual te establece que cuando la autoridad determine un nuevo complemento, va a ser válido o va a entrar en vigor 30 días posteriores a su publicación, ¿no? Que en este caso estamos hablando que fue el día 1 de junio. Este complemento de carta aporte como tal ya está en vigor, pero va a ser obligatorio su uso durante, después de los 120 días naturales, después a su vigencia, que estamos hablando del 29 de septiembre más o menos, en el cual ahí ya su uso va a ser obligatorio. De ahorita, del 1 de junio al 29 de septiembre, estaremos en un periodo de transición en el que los contribuyentes pueden optar por utilizarlo, sin embargo, no es obligatorio durante estos 120 días que ya están actualmente transcurriendo. Y las reglas que te publica la autoridad te hablan de, oye, un documento, ya sea en su versión digital, que es el XML, o en su representación impresa. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que debo de tener para yo soportar o acreditar el transporte de la mercancía? Ya sea que sea propia o un tercero que está trasladando algún bien o una mercancía. Para efectos fiscales, el documento válido, pues es un archivo electrónico, el XML, pero aquí te menciona las dos, ¿no? O sea, puede ser o el documento digital o la representación impresa, siempre y cuando se vea la información del complemento, ¿no? Porque es muy importante que revisen sus sistemas de facturación, que los adapten con estas nuevas reglas, estos nuevos criterios técnicos que ha publicado la autoridad, para cuando ya sea obligatorio su uso, estar preparados y listos para emitir una factura con este complemento y obviamente que en su representación se vea la información que te pide en relación a las mercancías, el medio de transporte o las ubicaciones, ya sea el destino, el origen o el destino final. Y aquí vienen algunas consideraciones que la misma autoridad te establece en las reglas misceláneas, que te habla de emitir dos tipos de comprobantes, un CFDI de traslado o un CFDI de ingresos. Y cuando habla de un CFDI de traslado, te dice que debes de consignar con un valor cero. Y cuando es, como se considera que es una operación con un público en general, vas a usar un RPC genérico, que viene también por ahí en la regla miscelánea, que los que se dedican a esto de facturación lo conocen muy bien, que sería el XAXX 010101-000. Este es el documento genérico cuando estamos hablando de ventas al público en general y que se va a utilizar cuando se haga un CFDI de traslado con el complemento de carta aporte.
Y incluso en este tipo de complementos de traslado, CFDI de traslado, vas a especificar en el campo de la descripción que estas mercancías son objeto de transporte, ¿no? O sea, vas a definir que tiene un valor cero, que es un RFC genérico, y que estás trasladando esa mercancía. También te pone otro requisito cuando estás hablando de mercancías que es la primera vez que se enajenan en México o que sean ventas de primera mano, en el que adicional a incluir el complemento de carta aporte, vas a manifestar los requisitos que te establece el Código Fiscal cuando estás en este supuesto, que es señalar el número de documento y la fecha en el cual esa mercancía fue importada. Y cuando hablamos de que la transacción se realiza a través de un intermediario o un servicio de transporte, estas personas o estos terceros serán los que están obligados a emitir un CFDI, pero en este caso, en este supuesto específico, va a ser un CFDI de tipo ingreso, ¿no? Lo primero que vimos fue tipo traslado y ahora te hace mención a un CFDI de tipo ingreso. Incluso te establece que las personas obligadas deben de emitir el complemento de carta aporte en su CFDI de acuerdo a lo que participen en la operación. Es decir, si yo soy el dueño o el propietario de los bienes o mercancías que voy a trasladar, yo voy a emitir un CFDI de traslado y voy a agregarle el complemento de carta aporte. Pero si estamos hablando de que es un intermediario o un tercero, ahí estas personas deben de emitir un CFDI de ingresos con su complemento de carta aporte. Esto fue lo que ocasionó por ahí algunas dudas o incertidumbre por parte de las empresas que van a estar obligadas a este tipo de complemento de cuál emitir, ya sea traslado o sea ingreso, pero recientemente el SAT ya publicó en el minisitio, adicional a tener ya la información técnica, las preguntas y respuestas, los instructivos de llenados donde te dice o te establece qué tienes que poner en cada concepto, en cada nodo del CFDI, agregó esta información donde tú vas a seleccionar qué tipo de transporte eres, si eres terrestre, aéreo, marítimo, etcétera, y ahí te vienen algunos supuestos, ¿no? De cuándo lo vas a emitir, qué tipo de CFDI debe ser, qué requisitos tiene, y te da por ahí los fundamentos legales. Entonces sería bueno que por ahí le den una checada a este minisitio del complemento para que tengan mayor información relacionada con este nuevo complemento de carta aporte. Ok, vamos a cambiar un poco de tema. Esto fue lo relevante o lo novedoso en cuanto al CFDI con el nuevo complemento de carta aporte y las reglas o los criterios que está estableciendo ahorita actualmente el SAT y que estamos en un periodo de transición en el que va a ser obligatorio dentro de unos meses. Pero cambiando al tema de IVA, enajenación de mercancías en el extranjero por empresas IMEX, recordemos que actualmente el SAT está haciendo modificaciones internas, ¿no? O sea, está acondicionando, acomodando su casa, por así decirlo, pero siempre con fines recaudatorios. Si bien sabemos que nuestro actual gobierno prometió no incrementar tasas o no hacer una reforma fiscal que conlleve a esto, sí están buscando la manera de recaudar por otros medios, ¿no? Entonces, las empresas maquiladoras que realizan esta operación sí se ven afectadas porque parte de lo primordial o lo destacable en la quinta resolución de modificaciones a las reglas de comercio exterior fue que se eliminó o se derogó la regla 525 que mencionaba Antonio hace un momento, en el cual, pues si bien recuerda, es un beneficio que tienen las empresas maquiladoras de cuando un residente en el extranjero te enajena un bien o una mercancía que fue importada temporalmente, se va a considerar que fue afectada en territorio en el extranjero. Entonces, ahí ya no estaría sujeto al pago del impuesto al valor agregado, del IVA, por considerarse que está efectuada fuera de México, ¿no? Pero ahora, con esta derogación, pues, ¿qué pasa con este beneficio que tenían las maquiladoras o que aplicaban? Porque si eliminas la regla, se sobreentiende que la operación ya se efectúa en territorio nacional. Y ahora sí, deberíamos entender que esa transacción debería pagar IVA, debería estar sujeta a IVA.
Esta derogación tiene un artículo transitorio en la resolución, en el cual pues va a surtir efectos o va a entrar en vigor 30 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial, que fue que será el 8 de julio. Entonces, la regla 525 sigue vigente, pero a partir del 8 de julio estaremos hablando de un escenario en el que ya no va a existir y que deberemos estar preparados para ver qué implicaciones tiene en nuestras empresas. Dentro de las consideraciones, tanto fiscales como operativas, que debemos de tener en cuenta, hablamos de qué es lo que se hace actualmente, ¿no? Y menciono que es el esquema actual, porque al día de hoy la regla sigue vigente, ¿no? Que es, pues hace una importación temporal, el residente en el extranjero enajena la mercancía y como se considera que se efectúa en el extranjero, no está sujeto a IVA. Hasta aquí estamos al día de hoy. Pero ¿qué va a pasar a partir del 8 de julio, cuando esta regla quede sin efectos o quede derogada? Bueno, en primer lugar, la mercancía que enajene el residente en el extranjero, que está bajo un programa IMEX de manera temporal, se va a considerar que se realiza en territorio nacional. Al ser esto una actividad gravada por la ley del IVA, pues se le va a aplicar el 16% de IVA, pero recordemos que hay dos IVAs en este supuesto. Un IVA cuando importas la mercancía, en el caso de que estemos hablando de una empresa IMEX que no tenga certificación para efectos del IVA, y otra, en el artículo 1A de la ley del IVA te establece la obligación de retener cuando un residente en el extranjero enajene mercancías en territorio nacional. Entonces estamos hablando de que va a haber un IVA 16% por la importación de los bienes o servicios y va a haber un IVA el cual se va a retener por la empresa IMEX y que también sería un 16%. Entonces, la principal pregunta, el principal cuestionamiento que se están haciendo las personas actualmente es, oye, ¿voy a pagar 2 veces el IVA? Pues en teoría sí. Recordemos que hay ciertos pronunciamientos por parte de la PRODECON en el que establece o te señala que no haya un doble pago de impuestos por una misma operación. Pero también hay algunos criterios favorables para el SAT en el que te distinguen dos operaciones. Uno es la importación y otro es la enajenación y por lo tanto ambas operaciones están gravadas de acuerdo a la ley del IVA. Y esto puede ser defendible para las empresas, para aquellos contribuyentes que quieran realizar esta operación, por lo cual es factible acercarse a la propia autoridad o a las cámaras empresariales para que vean el impacto que va a tener la derogación de esta regla, pero sin embargo, mientras no se obtenga un criterio, una resolución o un cambio de reglas, pues estaríamos hablando de que se debería estar reteniendo y enterando el IVA. ¿Y qué pasa con el decreto Peña, ¿no? Que me voy un poco a la parte de las recomendaciones. Si recordamos el decreto de beneficios fiscales publicado el 26 de diciembre de 2013, te da ciertas consideraciones y en el caso de empresas IMEX que tengan este tipo de operaciones y que sean parte de la cadena de suministro de exportación, sí te da el beneficio de que cuando tienes una retención de IVA a un residente en el extranjero, te lo puedes acreditar en el mismo mes, ¿no? O sea, retienes y acreditas en el mismo mes para no tener un doble impacto financiero el tener que acreditarte la retención hasta el mes siguiente, ¿no? Entonces, este es parte de los beneficios que están ahí en los tratados. Sin embargo, este va a ser un tema que vamos a estar viendo en los días siguientes y que debemos estar muy atentos. ¿Qué va a pasar con las empresas que actualmente tienen este tipo de transacciones? Pues hay que ver el flujo de efectivo, ¿no? La carga financiera que va a tener las empresas e incluso, pues, estar analizando si será necesario cambiar o el esquema operativo que tienen actualmente. Bueno, creo que por esta parte del tema sería todo. Le cedo la palabra nuevamente a mi compañero Antonio. Francisco, muy bien, continuando con las principales publicaciones que se tuvieron, las principales reglas de la quinta a la séptima resolución, vamos a analizarlas. Así es que avanzamos a la siguiente, por favor. Referente a la quinta resolución, aquí es donde precisamente
quiero hacerles este acotamiento. ¿Qué empresas sí trató bien el SAT? O sea, que sí les dio trato de VIP en el tema de la manifestación de valor. Así es que si nosotros somos una empresa de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos, no tenemos obligación de transmitir la manifestación de valor en importaciones. Pero ojo, sigue mencionando, salvo que el SAT lo requiera. Pero de entrada, previo al despacho, no tenemos, o ellos no tienen que hacer la manifestación de valor. Así es que es un beneficio interesante. Asimismo sucede, como les mencionaba ya previamente, las empresas OEA, siempre y cuando tengan operaciones temporales. Pero también, si el SAT lo requiere, puede solicitar esta manifestación de valor. Entonces, es un dato interesante porque anteriormente teníamos muchas excepciones y prácticamente nos dejan a unos casos muy específicos que lo vimos en la propia regla 151 y estas dos únicas excepciones que tenemos para las empresas, llamémosle que si no caemos en alguno de estos supuestos, sí o sí vamos a tener que hacer esta manifestación de valor electrónica para que pues, lo vayamos considerando, ¿no? ¿Qué sucedió en la sexta resolución? En la sexta resolución, pues se le dio entrada al acuerdo de continuidad comercial entre México, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Qué significa? Que nosotros ya tenemos los textos operativos aduanalmente hablando, donde mencionan cómo nosotros tenemos que utilizar este tratado con sus respectivos identificadores, que aquí vamos a ver que el identificador que se va a utilizar en los pedimentos es el ACC, ¿sí? Para poder identificar este nuevo acuerdo, ¿sí? Nos menciona precisamente el beneficio de la utilización de la certificación de origen desde principios de año. Asimismo, tenemos nosotros que saber que para los identificadores, recordemos para los que son maquiladores, las maquiladoras que retornan mercancía, recordemos que estábamos acostumbrados al artículo 303 del Telecán, cuando existía el Telecán, que era el pagar los impuestos o declarar si estábamos sujetos o no a pagar un arancel de importación de mercancías que se incorporaron a productos que se exportaran precisamente a los países que se tienen tratados. En el caso de este acuerdo del Reino Unido, Irlanda del Norte, también aplica este mismo supuesto que ya lo veíamos nosotros en los acuerdos de la Unión Europea, en el artículo 14 y 15 de la Unión Europea. Aquí también vamos a tener que declarar un identificador si nosotros estamos incorporando insumos no originarios a una mercancía IMEX de exportación. ¿Ok? Ojo, hay que tener cuidado en esto. Y obviamente, si nosotros utilizamos o exportamos de manera continua a la Gran Bretaña, pues este acuerdo obviamente va a ser parte del día a día, ¿no? Y bueno, se publicó la séptima que está recién desempacada, el día 11. Tuvimos esta publicación y esta publicación podemos denominarla como la búsqueda de la autoridad para la automatización y digitalización de la aduana. ¿Por qué? Porque se le está dando ya entrada a 23 aduanas para que puedan estar utilizando prácticamente de manera electrónica lo que es el DODA, ¿sí? Que recordemos que es este documento que es la declaración en aduana, ahora con menos datos, este pedimento que nos menciona algunos de los datos que vamos a tener que estar utilizando dentro de este propio despacho aduanero. Pues bueno, la propia regla 2411, incluso la regla 3131, nos menciona qué información se tiene que declarar durante el despacho aduanero ligado a estas operaciones de estas 23 aduanas. Por ejemplo, una de las aduanas que se está utilizando aquí es la aduana de Guadalajara, ¿sí? Ya entra en esta
dinámica de la digitalización y de la información a declarar mediante el DODA con estos datos. Pero aquí hay un dato muy interesante que se le está dando entrada a estas reglas, ¿sí? Al CFDI, al complemento del CFDI de carta aporte. Tenemos que estar declarando el folio fiscal, aquí lo ven. También en la regla 3131 nos menciona, ¿sí? El procedimiento para la presentación de documentos en el despacho, ¿sí? Está esta modificación donde se incluye la obligación de presentar este folio fiscal, ¿sí? O CFDI con el complemento de la carta aporte. Entonces, ¿qué significa? Que dentro del propio despacho ya nos están generando estas obligaciones de declarar la información, obviamente, del complemento del CFDI. ¿Cuándo va a entrar en vigor estas, vamos a llamarle estos textos? Pues bueno, aquí nos establecen precisamente las que se van a entrar 30 días siguientes, salvo lo que establecen estas reglas que van a entrar en vigor, que son las que estamos viendo, las que nos interesan relativas al complemento del CFDI en la carta aporte, que van a entrar en vigor el 30 de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que quiero darles a entender? Pues que prácticamente la autoridad pues está considerando para el tema de los FDIs el 29 y 30 de septiembre como puntos importantes. Y bueno, ya para darles unas recomendaciones que son muy importantes en materia de auditoría, así es que podemos avanzar, por favor. ¿Qué tenemos que considerar en temas de auditoría? Pues bueno, lo primero que tenemos que considerar es que tanto la carta aporte sabemos que va a ser totalmente obligatoria y totalmente, ojo, castigable, porque la autoridad ya nos mencionó, si mal no recuerdo, la titular del SAT comentaba que quería recaudar 150,000 millones de pesos, ¿sí? Como parte del reto de fiscalización. Y adivinen de dónde va a salir. Pues obviamente aquí tenemos dos candidatos muy poderosos a este esquema de fiscalización. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos en el CFDI, ¿sí? En el complemento del CFDI de la carta aporte, bienvenida a las multas. Si nos equivocamos o dejamos incompleto la manifestación de valor, bienvenida a las multas, hablando desde el punto de vista del SAT, ¿sí? Así es que, ¿qué nos queda a nosotros con estos dos documentos? Con el documento de la carta aporte, si nosotros lo estamos generando. Asimismo, si nosotros estamos generando esta manifestación de valor, lo primero que tenemos que hacer, si no lo hemos hecho, son pruebas, ¿ok? Entonces, estamos en un periodo que ya podemos estar utilizando la carta, el complemento del CFDI de la carta aporte. Hagamos estos complementos, declarémoslo. Asimismo, la manifestación de valor, empecemos precisamente a hacer pruebas, conocer qué información, si cuento con toda la información del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, que son parte anexa, ojo, a la manifestación de valor, con qué cuento, con qué no cuento, ¿sí? La información que me pide la manifestación de valor, obviamente saber si sabemos llenarlo, porque ojo, quien debe de llenarlo, según la obligación, es ¿quién? El importador en el tema de la manifestación de valor. Así es que es un trabajo que se tiene que hacer dentro de la organización. Tenemos que platicar con nuestras áreas contables para efecto de solicitarles la información que necesitamos para estas dos nuevas obligaciones que, bueno, la manifestación ya la teníamos, pero nos están pidiendo características diferentes y nos quitaron excepciones. ¿Qué puede suceder en un futuro? Pues bueno, la autoridad ha tenido quejas por todos lados. Ya de manera específica, sí esperamos, o de manera personal, espero una modificación a esta propia regla 151, pero indistintamente no nos tenemos que quedar esperanzados en que suceda una modificación, porque tal vez nunca suceda. Y si es un tema recaudatorio
muy llamado, nosotros vamos a tener que estar preparados a hacer estas pruebas, reitero, y evitar a toda costa el cometer errores, porque obviamente van a estar sujetos a multas. Entonces, pues bueno, es parte de los cambios que se vinieron. Sé que el tiempo es limitado, pero le cedo la palabra a Dulce para que nos pueda comentar si hay alguna pregunta. Muchas gracias por su participación. Comenzamos con la sesión de preguntas. Si al final de este bloque aún quedan dudas sin responder, nos comunicaremos vía correo con las respuestas. Además, nos gustaría recordarles que esta plática estará disponible en nuestro canal de YouTube en próximos días. Por el tiempo, tendremos que contestar algunas preguntas, nada más. La primera de nuestras preguntas es, ¿cuándo entrará en vigor la manifestación de valor en aduana? Gracias, Dulce. La manifestación de valor, como recordamos en el resolutivo, cambió y va a entrar en vigor 90 días a la publicación en el portal del el propio formato. Entonces, estamos próximos a que precisamente se publique y obviamente a partir de ese momento estaremos contando estos 90 días para ya que sea todo un hecho. La siguiente pregunta es, ¿cuándo estoy obligado a utilizar el complemento de carta aporte? Bueno, como tal, recordemos que ahorita estamos en un periodo de transición en el que el complemento ya entró en vigor, pero la obligatoriedad se da hasta el mes de septiembre. El día 29 de septiembre es cuando ya las empresas estarían implementando esto de manera obligatoria. Gracias, Francisco. Vamos a decir dos preguntas más. Esta es, ¿a partir de cuándo no puedo aplicar el beneficio de la regla 5.2.5? Ok, esta también es para mí. Si recordamos, las disposiciones te dice que va a quedar derogada 30 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial. Entonces, estamos hablando que el día 8 de julio es cuando ya no se podría optar por este beneficio, que deberemos estar muy atentos a las próximas publicaciones, tanto de la autoridad como de las cámaras empresariales, para ver qué se discute, ¿no? En negociaciones para analizar el impacto y en su caso, pues tener una nueva regla o que no se derogue como tal esta regla para continuar utilizando el beneficio. Pero contestando la pregunta, el 8 de julio ya no podrían utilizarlo con las reglas que están actualmente el día de hoy. Gracias. Y nuestra última pregunta es, ¿la manifestación de valor todavía tendrá modificaciones en este año? La pregunta se alinea con el último comentario que hacía. Efectivamente, hay mucha presión por las cámaras. Esperemos que sean escuchadas. Caso contrario, pues obviamente vamos a ver que este texto que estamos nosotros analizando va a pasar y va a ser totalmente recaudatorio para lograr estos 150,000 millones de pesos que se espera de recaudación. Así es que, pues bueno, indistintamente que se modifique, la recomendación es que tratemos de cumplir con lo que se tiene de momento publicado. ¿Sí? Si aparece una modificación, ya estaremos reaccionando y haciéndolo saber en su momento. Y bueno, pues hemos llegado al final de este webinar. J.A. del Río, ayudando a las empresas a hacer negocios en Latinoamérica, agradece nuevamente su interés, quedando a su disposición ante cualquier duda o consulta que requiera en el correo contacto@jadelrio.com. Hasta luego y muchas gracias.